nuestro. Así que, habiendo dicho esto, ¿qué tal si junto conmigo nos ponemos en pie? Amablemente nos acompaña a la palabra del Señor y vamos a estar buscando en la carta de Tito, el libro de Tito, el que Pablo escribió a Tito, y vamos a mirar el capítulo 3. Vamos a mirar allí el capítulo 3, en donde tenemos la bendición de continuar nuestra serie expositiva de la palabra, y vamos a estar mirando hoy el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Cuando usted lo tenga. Tito capítulo 3, versículos 1 en adelante. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Oramos, hermanos. Nuestro Dios y Padre eterno, nos acercamos a ti en oración en esta mañana gloriosa, la mañana o tarde ya que tú nos regalas, que nos das el privilegio de poder estar aquí ante tu presencia junto con los santos a quienes tú has redimido y aquellos amigos que hoy nos están acompañando, Dios. Te damos toda gloria, todo honor, toda exaltación a ti que solamente te corresponde, Señor. Y nos humillamos sabiendo que somos pecadores y entre nosotros, muchos de nosotros somos salvos por gracia. Aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que aún en nuestro transitar hemos cometido faltas y agravios contra ti y contra nuestro prójimo. Descubre nuestro corazón y haznos ver aquellas cosas de las que somos indiferentes. Descubre en nuestro corazón aquellas áreas las cuales están cauterizadas porque las hemos hecho como costumbres, pero son pecados contra ti. Y trae a nuestras vidas una convicción plena para aborrecer lo que tú aborreces, que es el pecado en nuestras vidas. Gracias por la continuidad de transformarnos y hacernos conforme al carácter de Jesucristo. Ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección, pero sabemos que tu presencia y el Espíritu Santo es real en nuestras vidas y que tu palabra sigue limpiándonos y que tu Espíritu Santo sigue limpiándonos. Hoy habemos un grupo aquí, Señor, que estamos conscientes de que necesitamos de ti. Por eso andamos buscando, Señor, tener este tiempo de comunión unos con otros para juntos adorarte. Recibimos el perdón que hemos obtenido en Cristo Jesús, el abogado que permanece sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y también en esta hora, Padre amado, yo te ruego, te suplico que tu pueblo y mi persona podamos ser instrumentos tuyos. Concédeme transmitir el mensaje con claridad. Concédeme, Señor, a tenerme a tu palabra no como digno de ello. Como el profeta dijo, Señor, soy como de labios inmundos y necesito que pases por mi vida la gracia tuya para poder hablar solo tu palabra y con fidelidad conforme al texto bíblico, a lo que tú has inspirado, oh Dios. Y que mis hermanos, Señor, la parte que yo no podré hacer, Dios mío, es la de transformar, la de traer convicción y la de salvar a los pecadores, Dios. Por eso te pido en estas cosas, Señor, confiados de que solo tú puedes hacerlas.
en Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pueden tomar asiento. Pido disculpas, no era que tenía un chicle, quiero sacarme. Está libre para ustedes. Bueno, gloria damos al Señor, porque en esta tarde podemos continuar con el texto bíblico que hoy hemos leído. Hemos leído Tito, capítulo 1, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y esta es la serie que hemos estado recorriendo durante las pasadas semanas y meses, a través de las cuales hemos podido constatar lo que en la historia se conoce como las cartas pastorales, cartas que Pablo escribió a un grupo de hermanos, un grupo de amigos, jóvenes, pastores, a quienes le dio unas ciertas instrucciones. Y Pablo, cuando llegó a estos lugares y plantó estas iglesias, no las quiso dejar solas por el amor paternal y el amor de pastor que tenía con ellas. Y ciertamente Pablo estuvo con ellas un tiempo, en algunos casos, como vimos, Éfeso, ¿se acuerdan? Estuvo varios años, más de 2 años estuvo allí. Y estos hermanos vieron la partida de Pablo como una ocasión de tristeza, pero también como una ocasión de alegría. Él los reunió por allá en Mileto, en una zona costera, diciéndole a ellos una serie de advertencias para que cuidaran la iglesia y se cuidaran ellos mismos de los zorros y los lobos que vendrían a atacar a la iglesia con falsas doctrinas. Y eventualmente eso es lo que vemos cuando en la carta que le escribe a Timoteo y la que le está escribiendo ahora a Tito, se han levantado doctrinas falsas, particularmente el legalismo. La tristeza que ellos tuvieron un día les vino como gozo luego, porque la historia de la iglesia continúa como estamos aquí. Y tengo que hacer un paréntesis para Roca y Gracia, que estamos reunidos hoy, para pensar un poco en Luis Soto, que estuvo con nosotros un tiempo. Estuvo con ustedes pastoreándoles, entregando su vida, su corazón y haciendo un esfuerzo extraordinario que ha dado un fruto, hermanos, que es el que vemos hoy aquí. Gente que ha sido fiel en mantenerse en las doctrinas de la gracia, gente que ha sido fiel en mantenerse bajo aquellas enseñanzas que el hermano Luis pudo traer a cada uno de ustedes y a nosotros en un tiempo de su vida. Lo cual debemos recordar continuamente con acciones de gracias y expresarle de vez en cuando a Él cuánto amor le tenemos, para que nunca se nos olvide a nosotros que Dios lo utilizó en medio nuestro para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero de la misma manera que vemos aquí a Pablo escribiéndole a Tito, Luis Soto, nuestro querido pastor Luis Soto, tomó la Escritura y fue fiel a la Escritura y la trajo a la iglesia Roca y Gracia, la nueva plantación, para que estas iglesias fueran firmes y estuvieran sólidas en el Evangelio y pudiesen también distinguir aquellos lobos rapaces que se pueden levantar contra la iglesia para hacerla claudicar o desviarse. Así que yo les pido a ustedes que recordemos desde este lente ilustrativo la importancia del carácter de Pablo cuando le está escribiendo a este joven Timoteo, a Tito también, en este caso. Pablo envió a Tito a una isla que se llama Creta, los cretenses. Y esa iglesia estaba plantada en medio de una sociedad que realmente era una sociedad bien difícil. Una sociedad pagana en la cual muchas personas decían que conocían a Dios, sin embargo, vivían como que Dios no existiera. Y realmente estaban sirviendo a un Dios que no era el Dios verdadero, el Dios real, el Dios de la Biblia que nosotros conocemos. Así que estas personas ayer vivían al garete. Yo no sé si esa palabra para ustedes es conocida, pero vivían como un cantante pagano de nuestra época que decía living la vida loca. Vivían como si Dios no existiera, andaban como si ellos fueran su propio Dios, como existe la mayoría de las personas en nuestras comunidades. Y ciertamente Tito tuvo que ir allí, a esta iglesia, a esta región, a esta isla, para enderezar lo torcido. Y nosotros vimos en los capítulos anteriores, en el capítulo 1, cómo Dios a través de Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, trae a Tito el orden que debe traer en cuanto a los líderes. Y le da una serie de instrucciones en cuanto a cómo deben caminar, cómo deben andar, cuál debe ser el carácter, la conducta de aquellos líderes en la iglesia de Creta. Pero también en el segundo capítulo, como nosotros vimos, pudimos notar que entonces Pablo le dio la indicación a Tito de que trazara el orden en lo que tiene que ver con aquellos aspectos de lo que son los diferentes grupos dentro de la iglesia. Grupos de personas mayores, grupos de personas jóvenes, que ya habíamos visto en la carta que le escribió a Timoteo. Sin embargo, el punto aquí era estas características, cualidades,
que debes de corregir en medio de lo que son los grupos dentro de los miembros de la iglesia, deben de estar dirigidas al enfoque de la cruz, a mirar a Jesucristo y que el evangelio no sea empañado. Ahora venimos al capítulo 3, en donde Pablo le empieza a trazar una serie de indicaciones a Tito, indicándole: Tito, es importante que tomes en cuenta que la conducta de cada uno de estos creyentes cristianos que están dentro de la iglesia debe ser una que dé el ejemplo dentro de la comunidad, dentro de la sociedad donde ellos viven. Y es precisamente el título que hemos puesto a este sermón: el testimonio de los creyentes en la sociedad. Y hermanos, Pablo tenía muy claro esto, que estos nuevos creyentes iban a estar recibiendo el embate de una sociedad hostil, de una sociedad difícil, una sociedad pagana, a la cual ellos ciertamente, al haber pasado de la muerte a la vida, iban a tener que ellos mismos resistir el embate de esa hostilidad. Como vamos a ver, las preocupaciones de Pablo fueron dirigidas en primer lugar en cuanto a cómo estos creyentes nuevos en Creta, en la iglesia de Creta, iban a responder en cuanto a las actitudes del gobierno incluso, porque Pablo quería prevenir probablemente que se levantara una insurgencia, es decir, una rebelión de parte de aquellos miembros de las iglesias en contra del gobierno. Y hermanos, Pablo manda a Tito a llamar a los creyentes que fueran buenos ciudadanos, que se comportaran y tuviesen actitudes que dieran testimonio de lo que hace el evangelio en la vida de aquellos que creen en el Señor. Así que estos versículos del capítulo 2, los versículos que vimos y estudiamos la vez anterior, podemos ver que el fundamento para la conducta de los diferentes miembros de la iglesia tiene que ser el evangelio. Y no cambia. El evangelio siempre tiene que ser el centro de todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. Es la norma regulativa en nuestras vidas para que nosotros podamos tener vidas piadosas, es decir, vidas separadas para Dios, vidas que honren al Señor. Pero ahora Pablo le dice a Tito que aunque nuestra ciudadanía está en los cielos, ciertamente tiene que dar cada miembro de la iglesia un testimonio que hable de Jesucristo. Por eso vamos a ver 7 virtudes que se reflejan en estos 2 primeros versículos, hermanos. 7 características que se ven dentro de lo que debe ser la conducta, el comportamiento de cada uno de estos creyentes. Vamos al primer versículo. Les pido que tengan su Biblia abierta, les pido amablemente que tengan su Biblia abierta y que vamos a estar mirando algunos pasajes en otros lados también, pero vamos a continuar nuestra exposición del mensaje expositivo de la palabra de Dios. Versículo 1, dice la palabra así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahí tenemos 3 virtudes. Así que Pablo lo primero que le dice es: recuérdales. Es decir, cuando nosotros vemos en la Escritura una proposición o un mandato así, es un imperativo, un verbo imperativo, está diciendo que ellos ya sabían eso. Por lo tanto, le está diciendo: recuérdales. No es algo nuevo para ellos. Él está diciendo: recuérdales que la actitud cristiana, la forma correcta, es que se reconozca la autoridad en donde Dios nos ha puesto, las autoridades que Dios, en el lugar donde Dios nos ha puesto, y que nos sometamos a ellas. Pablo le está diciendo: y sométete a ellas. Y dice: y obedéceles. Fíjese que en otra parte de la Biblia dice, y argumentos sobre esta proposición que Pablo le está haciendo a Tito en este momento. Y podemos mirarlo, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, en donde dice, y le pido que me acompañe si usted es tan amable, 1 de Pedro 2, capítulo 2, y vemos ahí los versículos 15, 16, por ahí más o menos. Vamos al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrando, escuche, honrando a todos, verso 17, honrando a todos. Amad a los hermanos, y aquí viene y dice, temed a quién, a Dios, pero luego dice, honrad al rey. Quiero que vayan, ya sé que se tomaron un ratito oyendo ahí, si quieren lo escuchan, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 3.
Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las hay porque por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido ¿por quién? Por Dios se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso es lo que dice la Escritura en cuanto a cuál es la actitud que debemos tener nosotros en cuanto a las autoridades puestas por Dios, que debemos someternos a ellas y debemos obedecerles. Otro versículo más, Primera de Timoteo, lo vimos las semanas anteriores. Primera de Timoteo 2, versículos 1 al 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero luego dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Así que hermano, ¿quién es el que pone y quita reyes? Nuestro Dios. El Dios que usted y yo le servimos. Y sabemos que nosotros tenemos que realmente dar testimonio por la manera en que nosotros respondemos ante la manera en que ellos están gobernando, hermanos. Dios nos manda a la iglesia en este tiempo a someternos. Dios nos manda a respetar, a obedecer a la iglesia de hoy. Pero fíjese, la Biblia no nos dice a nosotros que nos sometamos a las autoridades si nos gustan. No nos dice a nosotros que nos sometamos al gobierno si el gobierno es del partido de nuestra preferencia. Nos está diciendo a nosotros que podemos realmente y debemos someternos a las autoridades porque ese es el propósito de Dios y porque nosotros queremos obedecerle. Por lo tanto, recordemos, si Dios fue el que instituyó a los gobernantes en las naciones, ante Dios, cada gobernante tendrá que un día doblar sus rodillas y tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y tendrán que rendir cuenta por cada una de sus acciones, sean buenas o sean malas. Sea que estos gobernantes hayan ido en contra o en favor de la iglesia. Sea que hayan establecido leyes que fueran en favor o en contra de los estatutos de Dios. Ellos tendrán que rendir cuentas, pero Pablo les está diciendo, iglesia, ustedes tienen que rendir cuentas ante el Dios poderoso y verdadero por la manera en que ustedes respondieron a las autoridades. Así que hay que poner un balance aquí y es un balance bíblico y adecuado. A lo mejor ustedes ya lo están pensando. Vamos a obedecer todo lo que nos diga las leyes y los gobernantes. Hay unas cláusulas, hay unas normativas bíblicas que nos enseñan que habrán ocasiones en donde nosotros tendremos que hacer lo que hizo Pedro cuando estuvo predicando y fue arrestado allí en ese primer sermón. Fue arrestado y luego que lo liberaron, ¿sabe lo que dijo, verdad? Los gobernantes, las autoridades le dijeron que se fuera pero que no predicara más sobre el camino. Y Pedro le respondió diciendo lo siguiente, ¿a quién vamos a obedecer nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Y nosotros debemos obedecer a Dios. Así que la normativa bíblica que existe aquí para los creyentes es que cuando alguna norma, regla, ley, institución que se establezca dentro de los gobiernos que atente contra lo que son los principios, las normas que Dios ha establecido en su palabra para nuestras vidas, nosotros hasta ahí entonces plantamos nuestra bandera. Pero la manera en que lo hacemos no es la manera en que lo hace el mundo. La manera en que lo hacemos no es tomar las armas y entonces venir a enfrentar al gobierno con la fuerza. La manera que lo hacemos es otra. Mi amada iglesia, amados hermanos de Roca y de Gracia, cuando Pablo está impartiéndole estas instrucciones a Tito, debemos recordar el entorno histórico que estaban viviendo, porque es importante, ya lo hemos dicho, pero el emperador que existía en ese tiempo era nada más y nada menos uno de los emperadores o gobernantes que según la historia ha sido uno de los más déspotas, indiscriminados, implacables de la mayor parte de las épocas, Nerón. Y Pablo está hablándole a este grupo de hermanos y a estas iglesias que están allí, porque son más de una, ciertamente que se tienen que someter a la autoridad de este villano, de este individuo. Pero no solo eso, los cretenses
Según el entorno histórico, los cretenses eran reconocidos por ser, como leímos la vez anterior, malas bestias, glotones, eran personas chismosas, eran personas que hacían revueltas políticas para derrocar a los gobiernos y hacer todo lo que fuera posible en esa isla para que hubiese un tipo de anarquía. Era tan y tan mala la fama que tenían los cretenses que cuando en el Imperio Romano alguien quería darle un insulto a otra persona, ¿sabe la palabra que utilizaba? En vez de decirle bobo o alguna palabra despectiva, le decían cretipso. Tú eres un cretipso, y eso era una ofensa grave. Y cretipso viene de cretenses, y de ahí sale la palabra que nosotros conocemos como cretinos. Amado, ese es el entorno de la sociedad política y social que vivía la iglesia, a la cual Pablo le está diciendo: Tito, vete allí y dile que en medio de esa sociedad hostil, que en medio de ese gobierno déspota, se conduzca conforme al Evangelio. Ese es el tipo de entorno en que no se diferencia mucho al nuestro, hermanos. Y que cada día que se acerque, escuche, cada día que se acerque el día de la venida de Jesucristo, nosotros vamos a ver más y más la hostilidad levantada contra la iglesia. Hermanos, hoy por hoy, y lo repito como otras veces, la historia y las noticias que tienen que ver con los mártires de nuestra época son reales, hermanos. Iglesias que están siendo cerradas, iglesias que están siendo, le disparan, le tiran bombas en áreas del mundo donde hoy por hoy personas se están enfrentando a la persecución que nosotros ni siquiera tenemos idea, hermanos. Es algo real. Ahora, Pablo le está diciendo a ellos: tienen que ser buenos ciudadanos, sometiéndose y obedeciendo. Pero el versículo no termina ahí. Si seguimos leyendo, el versículo dice: diles que estén siempre dispuestos a hacer toda buena obra. Termina el versículo 1, perdón. Que estén siempre dispuestos a hacer toda buena obra. Desafortunadamente, hermanos, cuando nosotros vemos en este siglo, por lo más que somos reconocidos como iglesias evangélicas, es por lo que no hacemos en lugar de por lo que hacemos. Tristemente, muchas personas en por ejemplo, el siglo XIX, yo lo he mencionado otras veces, y para el siglo XX se levantaron organizaciones sin fines de lucro con la idea de ayudar a la sociedad a lidiar con la problemática que vivía y la problemática que se vive hoy día. Y no voy a mencionar los nombres para no señalar. Realmente estas organizaciones todavía existen, pero la bandera con la que se levantaron estas organizaciones primero fue correcta, fue el estandarte del Evangelio. Vamos a ayudar a la comunidad, vamos a ayudar a la sociedad para que puedan lidiar con los problemas que están teniendo. Iglesias que se unieron con recursos, con fondos, personas que Dios había puesto en las iglesias, como hoy en día tenemos personas que son acaudaladas, que tienen dinero, que tienen una buena posición económica, como existió en aquel momento, existe hoy día. Pero hermanos, se torció porque la filosofía se convirtió en una filosofía de cambiar la sociedad haciendo buenas obras. Y eso no cambia a la sociedad. La sociedad es cambiada por el Evangelio de Jesucristo. La sociedad no es cambiada por nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras, como dice aquí la Escritura, que estemos dispuestos a hacer buenas obras, es un llamado que Pablo le está haciendo a Tito, de que anime a los hermanos, de que en lo que les sea posible con cada persona que conviven, vean las necesidades que hay. Y en la medida que hayan posibilidades, hagan buenas obras. Ayuden a los demás. Usted sabe lo triste que es que nosotros como iglesia entendemos la parábola bastante bien, la parábola del buen samaritano. Sin embargo, nosotros muchas veces pasamos la vista alta porque quien está a nuestro lado y a quien podemos extenderle la mano es una persona que quizá nos pueda parecer que puede ser un peligro para nosotros. Y vivimos en esa cúpula, separados de las situaciones críticas y difíciles que hay en la sociedad que nos rodea. Y vemos el deambulante y porque apesta no le damos un peso. Usted sabe lo que es un peso, ¿verdad? O un chavo, ¿sabe lo que es un chavo? Un chavo no es un muchachito, en Puerto Rico es dinero. El chavo no es el chavo del 8, es dinero. No le damos una monedita, no extendemos nuestra mano. Pero la iglesia está llamada
a cumplir con la gran comisión, evangelizando y también discipulando. Y en la medida que está haciendo eso, tiene que también estar viendo que donde Dios plantó a cada uno de nosotros, tenemos que ser relevantes en nuestra sociedad y no pasar por alto las necesidades que puedan haber alrededor nuestro. Hermanos, hay necesidades de todo tipo alrededor nuestro. Pero lo más triste es que en un lugar, un recinto como este, o en un recinto como Gracia Eterna, no nos demos a la tarea como iglesia de salir de estas 4 paredes para ver cuál es la necesidad que tienen los hispanos alrededor de estas comunidades. Y en la medida que nosotros vemos las necesidades, algunas las vamos a poder atender, otras desafortunadamente no lo hacemos, no lo vamos a poder hacer. Y vamos a tener que ser consistentes en que cuando podamos llevamos el Evangelio y cuando no podamos asistir a las necesidades también llevamos el Evangelio, porque lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta como cristianos es que nuestra responsabilidad es la gran comisión, no es resolverle los problemas a la gente. ¿Me expliqué? No es nuestra prioridad como iglesia resolver los problemas temporales a las personas. Nuestra primera atención tiene que ser resolver el problema principal, existencial que tienen las personas en nuestra comunidad, y de eso es que Pablo está hablando a Tito aquí. Debemos ser personas que buscan, dice Tim Chester, debemos ser personas que buscan de manera proactiva oportunidades para bendecir nuestras ciudades y servir a nuestros vecinos. Pongo el balance, no estoy diciendo aquí, el otro día nos hablaba un hermano acá, porque se está grabando, decía, pero es que hay un ministerio en la iglesia para eso. Algo que podríamos sacar de esto es que todos somos el ministerio, ¿no? El ministerio del Señor. Pero cada iglesia debería pensar en maneras en que Dios ha bendecido con recursos, me refiero con personas con talentos, con dones, con recursos económicos, lo que sea que Dios ha puesto dentro de la iglesia, para en base a eso entonces responder a las cosas que están alrededor nuestro y atenderlas. En algunos casos hay iglesias que están llenas de maestros, y aquí maestras y maestros. Y podríamos ayudar a personas que tienen dificultades en darle tutorías a sus niños, ya sea porque tienen limitaciones en sus escuelas, por el idioma o lo que sea, y esto son cosas, yo solamente dije una, imagínate mujeres, jovencitas embarazadas, que no tienen quien le dé un consejo para poder permanecer ahí y que no den un aborto y guiarla por los canales correctos. Hermanos, hay un montón de cosas que nosotros podemos ser y hacer como iglesia, que no debemos cerrar nuestros ojos, pero no estamos llamados a resolver los problemas temporales de la vida de todas las personas que nos rodean. Y muchas veces nos va a doler en el alma no poder asistir a algunos incluso de nuestra iglesia, pero tenemos que nosotros concentrarnos en lo que es lo principal, el Evangelio. Pasamos al versículo 2. Dice la palabra del Señor que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así que Pablo lo que hace es que ahora enfoca en este versículo, en vez de enfocar la parte macro de la autoridad, del gobierno y de la sociedad en general, él está diciendo, mira, que ninguno de ustedes se presten para tratar a los demás de esta manera que estoy explicando. Y no voy a entrar a cada una de las características que menciona ahí, porque estaríamos un buen rato. Y yo sé que ustedes quieren no estar más de 2 horas aquí, ¿verdad? 2 horas está bien. No voy a mirarlo. Dios nos ha puesto en un entorno, hermanos. Dios nos ha puesto en medio de una comunidad. Dios nos ha puesto en una sociedad. Dios nos hizo a todos sociables. Es verdad que algunos no son tan sociables y Dios está trabajando en nuestros corazones, ¿verdad? Que nos quedamos ahí en esa cupulita y no queremos expandirnos, incluso dentro de la iglesia. No queremos hacer amistades y estamos con 2 o 3 y ya lo hemos hablado. Pero Dios está trabajando en nuestro corazón. Lo importante es que sepamos que Dios nos ha puesto en medio de una sociedad y no estamos para encerrarnos ahí de la casa al trabajo y de aquí para acá. Esa no es la intención de Dios en la vida de la iglesia. No la fue antes y no la ha sido ni la será, hermanos. ¿Cómo afecta, será la pregunta, cómo afecta nuestro testimonio a aquellas personas que están alrededor nuestro? ¿Y sociedad qué es, hermanos? Sociedad es el conjunto de personas en medio de una comunidad que vivimos todos ahí, sociedad. Estamos hablando de personas con las que nos relacionamos en el trabajo, personas que nos relacionamos cuando vamos al supermercado, personas que nos relacionamos cuando vamos a las tiendas.
etcétera. Esas son las personas que están dentro de la sociedad, no son los objetos, no son las iglesias como edificios, no son los bancos como edificios, son la gente que vamos ahí. Todos nosotros, hermanos. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Estará alcanzando vidas la gente que nos ve a través de nuestro testimonio? Cuando nos ven a nosotros actuar, ¿estaremos siendo nosotros aquellos que realmente le demos el valor a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Hermano, mira, lo triste es que a veces hay cristianos que son sinceros, que Dios los ha regenerado, Dios ha hecho una transformación, pero viven doble vida. Viven una vida cuando están en la iglesia, pero cuando estamos en la casa somos otros. Y las esposas a veces dicen, y los esposos dicen, ¿por qué no dan más cultos? ¿Por qué no dan más servicios? Y hay personas en los trabajos que dicen, si ese es cristiano, yo no quiero ser nunca un cristiano. Eso no es excusa para nadie, ni para las esposas, escúchame. Eso no es excusa, esa es una mala excusa para no servirle al Señor adecuadamente. Cada uno vamos a rendir cuentas al Señor. Esto es una amonestación que empieza desde mi persona y que el Señor puede amonestar a algunos de nosotros que tengamos la necesidad de entender que la vida doble no es una vida agradable al Señor. Pero tendemos a hacer eso, segmentamos, ponemos en gavetas nuestra manera de vivir. En el trabajo somos una cosa y nos distinguen como los peleones, vamos a hablar de eso ahora. Y cuando vamos a las tiendas nos distinguen como que el que va y agarra todo, el que acapara, pero cuando estamos en la iglesia, salen angelitos y todas las cosas, ¿verdad? Se ve bonito lo sublime. Somos así, estamos en un mundo pecaminoso, hermanos. Si se identifican conmigo, no me siento solo, ¿está bien? Ahora, una de las cosas que vemos que él habla, quiero hablar sobre esto, él dice, no difamen, no difamen, no difamen. Él dice que no hagan difamación. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come difamación? Difamar, dice el diccionario, no yo, es hacer declaraciones falsas en contra de la reputación de una persona. En otras palabras, es mentir sobre el carácter de alguien. Es decir, algo que no es verdad. Así que escuche bien, hermano, lo que nos está diciendo aquí es que si lo que vamos a decir, hablar de otra persona no edifica, no lo digas. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito, a los cretenses. Si no va a edificar lo que usted o yo vamos a hablar de alguien, de alguno de nuestros hermanos. Pero mire lo que pasa aquí. Él no está hablando de que si va a hablar de algunos de los hermanos. Él está diciéndole a Tito aquí que no hable de nadie. Es decir, él está diciendo que a nadie difamen. Está hablando de los no creyentes también. Entonces nosotros nos vemos como con una licencia y un permiso santo de poder hablar de aquellos impíos paganos que están en contra de nosotros, de la iglesia, porque no son cristianos. La Biblia dice que no difamemos a nadie. Eso es lo que Pablo está diciéndole a Tito. No difames a nadie. No debemos practicar ni promover lo que es el chisme, hermanos. No debemos ponernos, mire, si es prohibitivo en cuanto a los santos del Señor, no tener esas conversaciones santas y agradables al Señor, porque vamos a orar por ella. Vamos a orar por la hermanita. Vamos a orar por el hermanito. Y ni hablar de los pastores, ¿verdad? Vamos a orar por el pastor, porque sabes que mira esto y esto. Hermano, si no edifica, no ores nada. No le pidas oración a nadie, eso es una mala excusa, un mal pretexto, que es trillado en las iglesias, hermanos. Esto es trillado. Esto se escucha desde años, desde que yo soy chiquito he escuchado esto. No, las hermanas se reúnen y los hermanos se reúnen. ¿Sabes para qué? Y los hijos son los que lo dicen. Los hijos son los que lo dicen. Los que vieron a los papás, a los adultos, diciendo, vamos a orar por este y por él, te están pelándole la piel y si le dejan, le pelan el hueso también. No debemos practicar ni promover el chisme. Mira lo que dice la Escritura en cuanto al tema general. Efesios 4:29. Ninguna clase de palabra corrompida debe salir de nuestros labios. Colosenses también, Pablo nos dice, nuestra conversación con los de afuera debe ser siempre con gracia, sazonada con sal. Nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, no con chile. Ustedes saben que la sal tiene esa habilidad de preservar. Con nuestras palabras, cuando las estemos hablando sobre otras personas, construyan el carácter de esas personas.
Que cuando miremos a alguien y tengamos algo que decir de alguien, busquemos hablar algo que realmente exalte la obra de Dios, de Cristo en ella, y no lo que le falta por corregir y arreglar. Porque estamos diciendo, Dios no ha completado la obra en este impío que se llama cristiano. Dios no ha completado la obra en esta hermana chismosa. No, hermanos, mire las cosas buenas que Dios ha hecho, y vamos a hablar de eso ahora. Así que nosotros debemos preservar esa conducta nuestra, como Pablo le está diciendo ahora. Debe ser caracterizada siempre por la verdad. Lo que hablemos siempre debe ser caracterizado por la verdad, no mentir. Ahora, la verdad no puede ser un objeto de que nos justifique a nosotros por lo que decimos. ¿Me explico? La verdad va a doler. La verdad va a precisamente desenmascarar la mentira. La verdad va a traer a orden aquellas cosas que están torcidas. Y muchas veces los foros que se nos dan a nosotros son los medios legales, en donde nosotros no nos debemos prestar para decir cosas falsas. Pero y en la iglesia, la autoridad que Dios ha delegado a la iglesia para juzgar los diferentes asuntos de disciplina, Dios nos manda a decir la verdad. Y a veces nosotros no decimos la verdad por el ay bendito de Puerto Rico, ¿se acuerdan? Es la pena, ¿no? El ay bendito es la pena. Ay bendito. Ustedes escuchan a mi esposa, ay bendito, y dice ay bendito. Y a veces a mí se me zafa también porque es un estribillo, ¿verdad?, que nosotros usamos para cuando nos referimos a alguien que le tenemos pena o lo que nos están diciendo nos da pena. Pero el ay bendito no puede estar en cuanto a aquellas situaciones que hay que señalar, hermanos. Ahora, eso es un lado. El lado otro es el opuesto, en donde las personas se justifican para decir la verdad y escarnecer a los otros. Diciendo la verdad, la normativa bíblica dice que tiene que ser basada en el amor. O sea, nosotros no podemos utilizar la verdad para dañar a las personas de forma intencionada. La verdad se utiliza dentro del parámetro y marco del amor. Y ustedes quizás han escuchado esta frase. No, yo no tengo pelos en la lengua. Bueno, yo lo voy a decir. Y hay otros que dicen, no, esto es a calzón quitado. ¿Sabes? Otros dicen, debe haber que otra frase, no, yo soy tan fea como tan franca. Y justifican sus conductas de decir las cosas con sensatez. O sea, lo dicen lo que es, pero no lo adornan con el amor que debe ser la característica de toda nuestra conducta, el amor que nos debe dirigir a nosotros a cubrir las ofensas sin tapar el pecado, que hemos predicado sobre esto acá. Ahora, que esto es lo que se espera de la conducta de los cristianos amados. Nosotros sabemos que Satanás se va a levantar para que nosotros actuemos devolviendo mal por mal. Satanás se va a levantar para que nosotros realmente calumniemos cuando nos calumnian a nosotros. Satanás se va a levantar en nuestras vidas para tentarnos a que nosotros devolvamos insulto contra insulto. Pero yo te digo hoy que usted puede vencer la carne, que usted puede realmente obedecer a Cristo y que usted puede evitar dañar la reputación de otras personas cuando se somete a la voluntad de Dios. La normativa bíblica es diferente a lo que este mundo establece, hermanos. Mira lo que la Escritura dice en Romanos 12:20. Romanos 12:20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y algunos cuando leen este versículo dicen, pues espérate, yo voy a hacer el bien porque así le voy a amontonar carbones encendidos en la cabeza de estas personas. Voy a actuar de buena manera con ellos para que se le amontone fuego, para que le vengan avispas. Y eso no es el mensaje. Ese no es el mensaje. El mensaje es que cuando nos agravian a nosotros, nuestra respuesta no debe ser como la que el mundo tiene. No debemos responder igual. Las actitudes que nosotros teníamos en el mundo tienen que ir siendo modificadas y tienen que ir siendo cambiadas y sustituidas. Es más, no sustituidas, porque sustituidas pueden ser temporeras. Tienen que realmente, radicalmente ser cambiadas a través de la obra del Espíritu Santo, hermanos, y mostrar un carácter y una conducta que refleje el reino al cual nosotros pertenecemos. Fíjense cómo Pablo enfrentó también las tentaciones y la manera en que respondió. Primera de Corintios capítulo 4. Versículos 11, no lo voy a leer completo, así que solamente una parte que dice, cuando nos ultrajaban, bendecíamos, o bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman,
tratamos de reconciliar. Así que Pablo lo que está enseñando a Tito fue algo que él mismo vivió, pero Pablo lo aprendió de Jesucristo. Mira lo que Primera de Pedro capítulo 2 dice. Perdón. Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esa es la manera que nosotros debemos vivir. Es la manera que Pablo le está diciendo, Tito, dile a los cretenses. Estos cretenses, estos cretipsos, ya no son cretipsos, son cristianos. Así que actúen de una manera conforme a lo que es el reino de Dios. La quinta virtud, ya hemos visto 4. Tito le señala a los creyentes que no sean pendencieros. Dice, no sean pendencieros, en el original es peleones. No sé si ustedes en México, en Guatemala, en Salvador le llaman igual, le llaman allá igual, pastor, peleones. Personas que están para todo teniendo una disputa. Para todo ya se cuadran, ya están a la defensiva, buscando qué responder, buscando qué están diciendo mal de mí. Esto es en contra mía, están buscando 4 escenarios en la cabeza para ver por dónde me quiere agarrar esta persona, que le voy a contestar esto y esto y esto, y no ha terminado la otra persona de hablar cuando ya hay una respuesta hostil en la boca. Qué fuerte, hermanos. Nuestra responsabilidad es andar en paz. Dice que vivamos en santidad, que procuremos la paz con todos, y es en lo que nos sea posible a nosotros, y en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero termina entonces con estos otros dos virtudes, dice, o mandatos, que sean amables y humildes. Son mandatos positivos. Deben ser amables, los cristianos deben ser personas que sean afables, que no estén con una actitud montada a la defensiva, pero también dice que deben ser humildes. Es decir, esa palabra que se utiliza ahí en la Reina Valera de mansedumbre, se trata de lo que es la humildad. Y hemos hablado aquí principalmente a los hombres que nos molestamos cuando nos traen estos temas así, particularmente de eso de ser amable y de ser humilde, o sea, tener mansedumbre. Pues hermano, eso no quita la virilidad nuestra ni nuestra hombría, no nos quita. Esto es una característica de un cristiano verdadero. Brother, como dice un hermano aquí que no está, qué pena que no está. Brother, esa es la característica que debe ser permear en nosotros, la amabilidad, responder con amabilidad. Al contrario, cuando un hombre verdadero, un hombre cristiano, un buen hombre que está centrado en la Escritura, responde con amabilidad, responde con mansedumbre ante las presiones que tienen en la casa y fuera de la casa, está mostrando una de las virtudes del Espíritu Santo, que es el fruto de tener dominio propio. Es más fácil uno salir con un arranque a una persona que realmente contenerse y que se le va a uno el chile saliéndole por las orejas y sudando por la furia de aguantar el coraje que uno puede tener y abstenerse a tener que a contestarle de manera hostil a aquellos que realmente se lo merecen. Claro que se lo merecen posiblemente, pero estamos llamados a aguantarnos y a no devolver mal por mal, no disparar a aquellos que nos hablan así. Amado, la gracia de Dios es la que nos capacita a nosotros para esto. Esto no son nuestras fuerzas. Usted y yo hemos luchado mucho contra actitudes de las que yo he mencionado aquí y ninguna de ellas las vamos a vencer por nuestras propias fuerzas. Es Dios obrando en nosotros, derramando su gracia. Ahora veremos en el versículo 3 la primera de 2 grandes razones por las cuales Pablo le está diciendo a Tito que el comportamiento de la iglesia, de cada uno de los miembros de la iglesia debe ser de esa manera. Y le está diciendo quiénes éramos nosotros sin Cristo. Vemos el versículo 3. Él está dando el porqué. Ya le dijo, estos son los indicativos. Esto es el mandato, pero ahora, ¿por qué? Y le va a dar 2 razones. Y la primera es, ¿de dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios te sacó a ti? ¿Acaso te crees mejor que los demás? Es lo que le está diciendo a él. Vamos a leerlo. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, perdón, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Que Pablo le está diciendo en otras palabras a Tito, lo que acabo de mencionarles. Cuando tú veas esto tan difícil para tu vida, el poder actuar de esa manera, piensa de dónde Dios te sacó.
Es triste, hermanos, que nosotros al pasar los días, las semanas, los años en el Evangelio, se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Y nosotros podemos incluso justificarnos y decir, algunos, los más jovencitos o los que llevan menos tiempo en el Evangelio, o algunos que han gozado la bendición de vivir en hogares en donde sus papás han sido cristianos y han visto menos el impacto del pecado. Escucho, joven, niño, han visto menos el impacto del pecado en sus casas porque sus papás no son perfectos, son cristianos, pero son pecadores salvos por gracia que están luchando contra el pecado también en lo que Cristo viene y nos glorifica. Amén. Y se nos olvida, qué fácilmente se nos olvida de dónde nos sacó Dios, hermanos. Y esto es un motivo para nuestras vidas, recordar de dónde Dios nos sacó, para entonces ver la gloria y la majestad de nuestro Dios y no odiar a aquellos que no son cristianos, hermanos. Porque la iglesia y los cristianos somos muy susceptibles a aborrecer y a rechazar a aquellos por sus conductas, las lesbianas, los homosexuales, los drogadictos, los que muestran abiertamente un grado de maldad que se ve en nuestra sociedad, que son repudiables, lo son ciertamente, pero nosotros no estamos llamados a sentirnos mejores que ellos. Nosotros estamos llamados a pensar y valorar de dónde Dios nos sacó. ¿Sabes qué, hermano y hermana? A veces pensamos que el testimonio de donde Dios nos sacó tiene que ser un testimonio comparable con aquel que era un asesino, o que fue un adúltero, o que fue una persona un ladrón que cometió delitos que le hicieron llegar a que las autoridades lo enjuiciaran y tuviese que cumplir una pena. Hermanos, nosotros estábamos igual de podridos y éramos peores que los más pecadores de este tiempo, que a veces nosotros le pasamos por el lado y miramos por el hombro, hermanos, como que somos santos, santos, santos y tenemos alitas ya y estamos en el cielo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es el desprecio que tenemos que evitar con aquellos que no son salvos, porque la razón por la que estamos en esta tierra y en nuestra sociedad, Dios nos ha puesto y nos ha salvado para que otros puedan ser salvos. ¿Cómo estamos testificando nosotros? Y yo quiero utilizar el lema que Pablo utilizó en una de sus cartas y la dijo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y este es mi lema, de los cuales yo soy el primero. Éramos peores, hermanos. Éramos peores que los más impíos y malvados de este mundo, porque teníamos el sello de nuestra vida era la ira de Dios contra nosotros por causa del pecado, por causa de estar alejados de Dios. Éramos enemigos de Dios. Si la cruz y el evangelio, la fe puesta en Cristo únicamente no nos hubiese alcanzado, éramos enemigos de Él, y la Escritura dice que lo que merecemos es la ira de Dios. Sin embargo, Él lo que nos ha dado es su misericordia, que la vamos a estudiar ahora. Mira lo que dice Juan 8:38. Jesús dijo que el que practica el pecado, grande o pequeño, es esclavo del pecado. Todo el que practica el pecado es esclavo de él. Así que nosotros, cuando estábamos alejados de Dios, éramos esclavos del pecado. Y si esclavos del pecado, esclavos de Satanás, nuestro padre, el diablo, como dijo Jesucristo a los fariseos que querían matarlo. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque me quieren matar a mí. Eso éramos nosotros. Es que Pablo empieza diciéndole a él, mira, enfócate en esto, mira. Obedece, tú eres salvo ahora, eres salvo por la gracia. Pero mira, la conducta de los cristianos es que en la sociedad donde Dios los ha puesto, tienen que ver que las autoridades tienen que ser respetadas. No debes estar hablando cosas malas de los políticos que están en los lugares donde Dios nos ha puesto. Sean buenos o sean malos, ese no es nuestro rol como cristianos. Esas conversaciones que se dan dentro de nuestros trabajos y dentro de nuestras compartir de familia deben ser modificados, porque Dios nos mandó a obedecerlos y nos mandó a sujetarnos a ellos. Que estén haciendo cosas malas y tengan que ser señaladas por los cristianos, sí, mediante los foros pertinentes. Y gracias a Dios que vivimos en una sociedad, en el occidente, donde hay leyes, hermanos. Donde hay leyes que justamente, en la mayoría de los casos, intervienen con personas que pueden querer hacer mal en la sociedad. Pero en este tiempo lo que había era prácticamente una anarquía. Con Nerón en el gobierno, lo que había eran insurgencias en todo momento. Y los cretenses, Pablo les está diciendo, ustedes no pueden ser igual
que los demás, porque ahora ustedes son cristianos. ¿Y por qué? Mire la razón que les da. Vamos a los versículos 4 al 7. Esta es la segunda razón que él le da. Él le dice, hay una segunda razón, hay un segundo motivo, hay una fuerza mayor, hay algo que es más asombroso. La asombrosa gracia que nos salvó de nuestros pecados. Pablo le dice a Tito, ¿cuál es la motivación más poderosa que nos debe persuadir a nosotros para dar un buen testimonio? Versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia. Por el versículo 5, parte 2, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué glorioso, ¿verdad, hermanos? Esto es una canción, amados hermanos. Versículos 4 al 7 es para uno hacer una pausa y pensar, probablemente aún Pablo, habiendo escrito quizás uno de los credos, de los primeros credos que se estableció en la iglesia, para que las iglesias quizás lo leyeran, lo cantaran. Esto es como un gesto de adoración que vimos en el libro a los Efesios, la carta que le escribió a los Efesios en los primeros versículos, hermanos. Hay una doxología clara. Aquí no hay una doxología clara, pero las palabras que está utilizando de doctrinas fundamentales de la fe son para nosotros caer con el rostro en el suelo y humillarnos ante la presencia del Dios vivo a quien le servimos. La naturaleza de Dios manifestada en su amor, en su bondad, en su misericordia y en su gracia, es lo que acabamos de leer ahí. Esta es la manifestación de su bondad. A lo que se refiere manifestación en el original, ahí es algo que estaba encubierto, no para Dios, sino para los hombres. Y que Dios lo reveló a los hombres. Y esa bondad de Dios manifestada no es otra cosa que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, habitando entre nosotros. Esa es la primera vez que Cristo vino. Esa es la bondad del amor, la misericordia de Dios a nuestras vidas. Y dice la palabra ahí que esta manifestación completa de Dios, al Dios bondadoso que nos ama, y dice incluso que Él quiere salvarnos, que Él desea salvarnos. Fíjense la parte 2 del versículo 5, dice, nos salvó. No, lo primero dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Así que Dios toma la iniciativa siempre, hermanos. Esto es lo que nos está diciendo. Dios es el que toma la iniciativa siempre. Fíjese lo que dice Jonás, capítulo 2, versículo 9. La salvación es de ¿quién? Es de Jehová. Por eso es que lo primero que nosotros tenemos que sacar de nuestra cabeza, hermanos, es la relación. Esa relación entre la bondad y la misericordia de Dios, esa salvación que Dios nos ha dado, no proviene de las obras que nosotros hayamos hecho. No proviene de que en nosotros Dios hubiese visto algo bueno, que hubiésemos hecho algo bueno como para Dios contarlo por justicia para nosotros. Eso es lo que está diciendo la palabra. Dios siempre toma la iniciativa para acercarse al hombre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a ver eso de parte del carácter de Dios. Así que joven, hermano, nosotros sabemos que eso es algo esencial. Dios toma el primer paso siempre. Aún aquellos que nos vayan a ver quizás en esta grabación más adelante, sepa usted que aún sentándose ahí, y usted y yo que estamos aquí en este santuario, Dios mismo es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Y si nosotros queremos adorarle y servirle y venir a la iglesia y cantar juntos y adorar a Dios con toda nuestra vida, lo hacemos porque Dios ha puesto eso en nosotros. El que no ama a Dios, el que aborrece a Dios, no va a querer hacer esto. Y si usted está aquí obligado hoy, sepa que aún el estar arrastrando los pies para venir aquí,
Dios lo orquestó de esa manera porque le ama, hermanos, porque le ama. Así que Dios no quiere que ninguno tome la gloria del lugar que Él tiene. La salvación es por fe, es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe en Cristo Jesús. Hermanos, la misericordia nunca es merecida. Dios mostró su salvación a través de la misericordia. La misericordia es realmente la respuesta de un Dios bueno y amoroso hacia la aflicción que tiene un hombre en el pecado. La justicia de Dios o la gracia de Dios es cuando Él manifiesta ese perdón que tiene que ver con la angustia del pecado de los hombres, pero la misericordia tiene que ver con la compasión que Dios tiene del hombre sumergido en su pecado. Fíjese lo que dice la Escritura. El apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esto que Pablo está hablando aquí es hablando precisamente de la depravación total del hombre. El hombre estaba inhabilitado totalmente. El hilo de la conversación de Pablo y viendo el entorno o el contexto bíblico en Primera de Juan, lo que nos está diciendo precisamente es que el hombre no era capaz de poder acercarse a Dios por sí mismo, hermanos. El pecado en el hombre le inhabilita para poder tomar iniciativas de acercarse a Dios. Romanos capítulo 1 habla claramente de que no hubo uno, no se encontró uno solo, haciendo referencia también a la Escritura en el Antiguo Testamento. No hubo uno, no había uno solo que buscara a Dios. Los hombres son malos por naturaleza y su inclinación es continuamente hacia el mal. Si no fuera porque Dios realmente restringe la maldad de los hombres en este tiempo, viviríamos en un holocausto continuamente, como algunas naciones son entregadas a vivir en tipos de anarquía, y hoy día lo vivimos así, lo vemos en otros países donde hay un descontrol, el gobierno no tiene control. Hermanos, fíjense en que ese versículo, ese primera de Juan 4, 9 al 10 que leí, el versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si se da cuenta, esa es la misma línea de pensamiento que Pablo le está diciendo a Tito. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir a tener un testimonio conforme a la vida nueva que nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Y por qué lo ha hecho? Por amor a sus escogidos. Nosotros debemos pensar que en la sociedad donde Dios nos ha puesto, hay un grupo de personas que usted y yo no sabemos, por lo cual debemos pensar que son todos ellos a los cuales Dios quiere salvar. ¿Quiénes somos nosotros para decir que Dios va a salvar a unos y otros no? Para escoger a quién voy a evangelizar y a quién no. A uno nos vamos a arriesgar a evangelizarlas y a otras no, porque las vemos más fuertes, más como que nos van a rechazar y no nos vamos a arriesgar a hablar. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Pensamos gente que se ven malas. Dice, pero esta persona hablarle es como hablarle a Satanás. Pero Dios no los ve así. Nos salvó, el versículo 5b dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Y estos versículos lo que nos están hablando a nosotros es la obra de redención, de regeneración en nuestras vidas. Esta obra de redención que vemos ahí la Trinidad en varias ocasiones bien claras. La obra del Padre que envía a su Hijo Jesucristo y la obra del Espíritu Santo que aplica la salvación a los creyentes, hermanos. Y aunque el término Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia, como ustedes bien podrán haber sido refutados como yo algún día por algún testigo de Russell. ¿De saben quién es Russell, verdad? No. Iba a decir testigos del diablo. La religión testigos de Jehová. Sí lo son, pero realmente su nombre es testigos de Jehová, ¿no? Y no tenemos que utilizar epítetos ni nada que sean difamantes si queremos que las personas vengan a Cristo. Los testigos de Jehová que están en el error
han utilizado esto, pero ¿dónde aparece? Pero versículos como este nos da a nosotros ver realmente cuando estamos viendo, ya mismo vamos a ver en el versículo 6 también, donde vemos la claridad, donde Dios Padre ejecuta el favor a nuestras vidas, salvándonos. Dice el primer versículo, Dios nos salvó. Y luego habla de que Jesucristo nuestro Salvador. Y luego vemos la obra del Espíritu Santo aplicando la redención a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo, amados, el que aplica a nuestras vidas la redención. Es el que aplica a nuestras vidas el lavamiento de la regeneración. Hermanos, nuestros pecados fueron todos borrados. Una de las maneras que nosotros vemos en la Escritura, a modo de mandato, es que nos bauticemos, ¿verdad? En las aguas, que próximamente la hermana Marichu y Freddy, que no está por aquí hoy, van a entrar a las aguas bautismales, dando el ejemplo a la congregación, número uno, de su obediencia a los mandatos de la Biblia, ¿no? De Jesucristo. Y segundo, identificándose en la muerte y resurrección de nuestras vidas en Cristo Jesús, muerte al pecado y resucitar una vida nueva, hermanos. Lavados por la regeneración, ese lavamiento en el Espíritu Santo, hermanos, es que todos nuestros pecados fueron borrados de una vez y para siempre. Todos nuestros pecados fueron borrados por la obra de la gracia regeneradora del Espíritu Santo. Nadie que no haya nacido de nuevo, escuchen, nadie que no haya nacido de nuevo puede entrar y ver la gloria de Dios. Mira lo que Jesús le dice a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Segunda de Corintios 2:17. Mencioné Juan 3:3. Y ahora Segunda de Corintios 2:17, que es muy conocido para todos nosotros, ¿no? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son ¿qué? Todas son hechas nuevas. Esa es la obra redentora del Espíritu Santo de Dios. Dios nos quita la culpa del pecado que conllevaba en nosotros la ira de Dios y el juicio eterno. Pablo está hablando aquí de la única obra que puede realmente capacitarnos a nosotros para ser buenos ciudadanos. Para en medio de una sociedad nosotros vivir a la altura de lo que es representar el reino de Dios. Versículo 6. El cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quién derrama sobre nosotros? ¿Y qué derrama sobre nosotros? El Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Salvador. Si vimos en el primer versículo hablaba de Dios nuestro Salvador, Dios Padre. ¿Y a quién le está atribuyendo divinidad aquí Pablo? Categóricamente a Jesucristo nuestro Salvador. Lo hace igual al Padre en términos de su rol dentro de lo que es el plan de redención de Dios. Ocupó un lugar, el Padre orquestó todas las cosas. El Hijo fue comisionado y fue voluntariamente y se sometió a vivir una vida entre nosotros los pecadores, sin pecado, para pagar el precio de la condenación que nosotros merecíamos, hermanos. Pagar el resultado del pecado es la ira de Dios sobre la vida de Él en lugar de la nuestra. Ahora aquí lo que está diciendo es, derramó en nosotros, imagínense una pluma abierta y que esté debajo de que esté sobre nuestras vidas continuamente fluyendo. Porque la obra del Espíritu Santo, hermanos, es una obra que tiene dos cosas que están atadas y unidas de la mano. Dos elementos. Una es el nuevo nacimiento. Eso ocurre una sola vez. Nacimos de nuevo. Dios nos da un corazón nuevo. El profeta decía que tenía que cambiara los corazones de piedra por corazones de carne. Y ciertamente ese corazón de piedra fue cambiado en muchos de nosotros. Esa es la obra de regeneración, donde pasamos de muerte a vida espiritual, donde estando muertos en nuestros pecados y nuestras corrupciones, Dios nos dio vida en Cristo. Y esa es la obra que hizo el Espíritu Santo una sola vez, hermanos. Pero luego continúa el Espíritu Santo haciendo una obra que se llama la obra de santificación. Y eso es a lo que se refiere el apóstol aquí. La obra del Espíritu Santo continuamente trabajando en nuestros corazones, ¿para qué?
para romper todas estas capas duras de nuestra vida que nos hace todavía identificarnos con el mundo, con el pecado, y que nos llevan ahora entonces a parecernos más a Cristo, que nos llevan ahora a amar más a Jesús, que nos llevan ahora a amar y desear más las cosas de Dios. Pablo le está diciendo, mira, tú vives en un mundo hostil, Tito, y la iglesia está puesta en un mundo hostil, pero ¿sabes qué? Los cristianos tienen que conducirse de esta manera para dar testimonio en medio de la sociedad. Tienen que primero acatarse a las órdenes del lugar donde están, porque la mayoría de ellos critican a los gobernantes. La mayoría de ellos quieren destituir a aquellos que están como gobernantes y los critican y se quejan de ellos. Ustedes deben de andar de esta manera. ¿Sabes qué? Pero también debes de vivir de una manera tal que pueda mostrar que tú tienes un sentido de responsabilidad con los que están en la sociedad, apreciándolos y no rechazándolos, no descalificándolos porque están perdidos y tú eres salvo. Y le da dos razones importantes aquí que acabamos de ver, dando un resumen. Le dice, ¿sabes qué? Recuerda de dónde Dios te sacó. Y ahora le dice, ¿sabes qué? Mira dónde estás ahora. Aprecia la salvación que Dios ha puesto en tus manos. Él te redimió, Él te salvó, Él borró tus pecados y ahora está continuamente santificándote. Y esa es la obra de Dios en nuestras vidas, para que podamos dar testimonio en un lugar que necesita realmente ser alcanzado por Dios. Dice el 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esto es glorioso, hermanos. Lo que apunta aquí es que esa gloriosa, hemos sido justificados por su gracia. No está hablando, cuando estudiamos el término justificados, no se refiere directamente a lo que es la doctrina de la justificación. Esta palabra justificados, en este lugar, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la menciona, se refiere al contexto de salvación, es decir, ahora eres justo. Ahora eres justo. Y eres justo por gracia. Eres justo por la gracia de Dios, por el favor de Dios inmerecido, porque Dios quiso, porque Dios le plujo, porque a Dios le plació, porque Él lo deseó así en su corazón, hermanos. ¿No es eso algo para nosotros quedarnos con la boca abierta y decir, Dios quiso salvarme a mí? Dios quiso. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nos libre Dios de la arrogancia que nos podamos sentir y creer merecedores de esa gracia de Dios. Que nos ayude Dios a pensar como Pablo le está diciendo a la iglesia en Creta, piensa que eras un gusano, escoria de esta tierra, que eres como el polvo que pisa a la gente. Eso éramos nosotros antes de venir a Cristo, pero el lugar que nos dio ahora es uno de esperanza. Transformados para ahora tener una esperanza de ser coherederos juntamente con Cristo. Mire cómo dice el versículo. Por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que ¿cuál es el resultado de la bondad, del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios? La esperanza. La expectativa de que un día Jesucristo volverá por segunda vez y este plano terrenal termina. Aquí quedó. Hermanos, no nos desenfoquemos, estando aquí tenemos objetivos de parte de Dios y debemos acatar su palabra en nuestras vidas con gozo, con alegría, con entusiasmo. Quiero terminar con las palabras que Pablo le dice a Tito en el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La palabra fiel a la que Pablo se refiere aquí, una vez lo repetimos, otra vez más, palabra fiel se refiere al Evangelio. Pablo está diciendo, mira, debes insistir en la palabra de Dios porque es la única digna de confianza. Pablo le dice, es importante que tú entiendas que el fundamento mencionado en los versículos anteriores y los que voy a proseguir mencionándote son tan confiables porque están basados en el Evangelio, están basados en la obra de transformación que solamente es producto del mensaje fiel y verdadero
Pablo le dice que mientras predique él la palabra fiel, mientras él predique fielmente la palabra, él puede estar seguro de que va a haber cambios en la sociedad. Porque van a haber personas como usted y como yo, hermanos amados, que van a responder al Evangelio por causa de que la palabra de Dios sea predicada fielmente. Es la Escritura, hermanos, la que Dios utiliza para transformar las vidas. El Espíritu Santo despierta a aquellos que estábamos dormidos a esta salvación tan gloriosa porque escuchamos la palabra de Dios. No porque escuchamos un mensaje wichiwachi hablando de motivaciones de cómo vamos a tener nuestra mejor vida ahora. Perdón que lo diga. Ustedes saben que es un título, no lo quería decir de esa manera. O que vamos a tener ahora la prosperidad que necesitamos para poder tener las cosas que queremos en esta tierra. Está bien, Dios nos ha bendecido con cosas materiales y ya hemos hablado que son para que las disfrutemos, pero esto se va a quedar aquí. Y nuestra mirada y nuestro enfoque tiene que estar puesto en la gloria del Dios soberano. Dice, porque esto da un buen testimonio cuando nosotros tenemos eso en nuestra mente. Tito, mantente fiel en la predicación. Pablo hizo referencia a esta nueva vida que debemos tener nosotros y al testimonio cristiano que debemos dar en medio de nuestra sociedad en 2 de Corintios, que lo quiero leer, y hay uno que leí ya, que es el 17. 2 de Corintios 5, 16. Y si usted no lo ha marcado en su Biblia, lo voy a molestar amablemente pidiéndole que lo busque y lo marque. Es uno de los versículos que deben ser fundamentales para cada uno de nosotros, cerrando este mensaje. 2 de Corintios 5, 16. Dice la palabra, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio a nosotros, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que concluimos, hermanos, con estas palabras. Somos nosotros mismos, nosotros los creyentes, usted y yo, la prueba viviente de lo que el Evangelio hace a través de la regeneración. Lo que los pecadores necesitan es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo poniendo su fe en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Por lo cual Dios nos ha dado ese mensaje del Evangelio de Jesucristo para que nosotros lo proclamemos, para que nosotros lo hablemos. Pero también Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de tener vidas que hablen como testimonio a aquellos que nos rodean. Nosotros vamos a dar un testimonio como buenos ciudadanos que somos, respetando las leyes, sometiéndonos a las autoridades. Porque nuestro deseo debe ser el deseo de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, en esta hora te doy gracias